Hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Hoy día vamos a visitar la mina Capote. Vamos a llegar a Capote por el camino habitual, entonces de Freirina hacia el norte, traspasando dos cuestas históricas y en 34 kilómetros de distancia se encuentra la emblemática mina de oro Capote. Bien, aquí en el primer portezuelo igual los dos son históricos y eso se ve todavía, ¿no? Hay varios sectores donde se ve el trayecto histórico, por ejemplo aquí perfectamente, ¿no? Eso sí, ¿no? Después se retrabajó eso y ahí se nota también la importancia de estas cuestas, ¿no? Aquí como lo hicieron ahí, ¿no? Ahí se ve con los muros, ¿no? De apoyo. Por suerte en algunos sectores ya se salvaron, ¿no? Por ejemplo como acá. Eso sí, ¿no? Precioso. Y sigue hacia abajo y arriba, abajo, ahí. Estamos viendo ya Freirina. Eso era el camino principal de Freirina a Capote. El camino a la mina Capote está bien, no excelente, pero en estado regular a bien. Especialmente el último tramo requiere un poco de paciencia. En la entrada a la bifurcación del camino se ubica en un sector histórico, llano pintados. Eso ya conocimos en un video anterior, especialmente su interesante arte rupestre. Abajo voy a dejar el enlace de ese video. Hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Aquí estoy en la mina Capote. Capote de Freirina, cerca de Freirina, 32 kilómetros en distancia a Freirina. Y claro, Capote es una mina de las más emblemáticas aquí de la región Atacama, aunque una mina bastante no común. Es una mina de oro y además aquí sí está confirmado como 3 o 4 etapas de la minería. Es decir, ya los diaguitas conocían aquí las vetas de oro, después los incas lo extrayeron, después vinieron 1700 más o menos, 1699, 1700. Claro, los españoles, partes de los españoles con apoyo ahí interno, digamos, ¿no? Y claro, el más llamativo era la nueva inauguración de 1932 por la familia Callejas, Paulino Callejas, aquí para reanimar esta mina. Esta mina se cerró, veamos eso, 1960 más o menos, 59, 60, porque las vetas son complejos al fondo, las leyes eran pero espectacular y en la época de la colonia, eso entonces 1700 y en adelante hasta 1800 era la mina o la segunda mina de oro más famosa aquí de Chile. Y bueno, son vetas norte-sur, estamos en la cordillera, en la costa, todo no es tan común como normalmente estamos hablando de plata, de cobre acá, ¿no? Ahora de cobalto, pero eso sí es algo diferente. Más encima llama atención aquí la
el tremendo refuerzo de la última etapa, ¿no? De Paulino Callejas, una planta de cianuros, ¿no? La primera planta de cianuros aquí en por lo menos Atacama o en Chile. Bueno, no está bien, digamos así, pero bueno, en esta época la tecnología apunta. Veamos ruinas que se quedó ahí, ¿no? Veamos eso, porque eso sí es impresionante. Claro, ya sabemos, hay fotos ahí, ¿no? Hay miles de imágenes, muchas imágenes, mejor dicho, ¿no? Y ahí vamos a ver qué nos quedó ahí. Se puede imaginar, si era una mina bastante integral, digamos, hasta los años 30. Integral significa, ahí construyeron todo, sede social, club deportivo, la gente vivía, un colegio, posta de salud, todo, digamos, bastante una atención bastante integral, ¿no? Para esa gente. Dicen que aquí trabajaron más de 1000 personas en los años 40 y vivieron como 7000 personas, ¿no? Ahí imagínate eso. Seguramente la casa del gerente, la casa de los jefes aquí donde estoy, ¿no? Y yo visité varias veces este sector. Eso sí, son Vamos a comenzar con la casa principal. Seguramente la casa de la gerencia todavía mantiene su estilo arquitectónico. Hay que recordar que estas construcciones datan de los años 1932 en adelante, capaz hasta los años 40, el inicio del periodo del uso de hormigón armado. El sitio se puede fácilmente dividir en 4 áreas: la planta, el sector industrial, el sector del campamento y un sector histórico arriba del cerro donde vamos al término de nuestra visita. El crusher. De nuevo la maestranza o partes industriales, y ahí abajo la planta de cianuros. Claro, el proceso de oro en esta época era así: amalgamación o cianuros. Otra planta, ahí se ve todavía la base del motor, impresionante. Aquí un poco de la historia de Capote. Se puede diferenciar 4 fases de actividades mineras. Las primeras evidencias de actividades mineras de este distrito aurífero datan en la época de la cultura diaguita. Alrededor de 1400, los incas conocían y trabajaron en el depósito.
La tercera fase comienza en 1699. Un grupo de personas provenientes de España inician trabajos de mayor estilo. Las minas dejan excelentes ganancias. Capote se convierte a una faena bien reconocida en el país. Hasta 1879 los registros de producción son magníficos. La última fase inicia en el año 1932. La reanimación de las faenas por Paulino Callejas. Minería de un estilo moderno en forma altamente tecnificada. En su mejor momento trabajaron 1,000 personas en las minas y en el pueblo vivieron casi 7,000 personas. Lamentablemente en 1959 las ventas se agotaron. La mina tiene que cerrar en el mismo año. Claro, aquí comienza más el sector del campamento habitacional, digamos. La base se ve todavía, pero el resto todo, digamos, levantado. ¿No? Ahí se nota restos, fierros. ¿No? Ahí. Claro. Todo terrazas aquí de casas. Ja, vista general a Capote, impresionante, siempre impresionante, todas las plantas aquí, las instalaciones, digamos, industriales abandonadas y 60 años ahora, ¿no? Y todavía bien reconocido. Claro, ahí abajo tenían la planta de cianuros. Si no me equivoco, aquí tenían un panecillo en este sector y abajo la planta, todo cabe bien. Y vamos a ver ahí el túnel en Capote. Eso sí es algo más serio. Ok, es verdad. Eso sí es bien hecho. Ahí no hay para reclamar. Hay tablita, mineralizaciones y frío. Este palo está... bueno, ahí no vamos más. Bien hecho. Claro, ahí fue bueno lo que hizo. Ya.
Ahí sigue. Da rein, vamos a... Muy bien hecho. Eso sí, ¿no? Otro camino desafiante, pero con el Watts cero problemas. Con las curvas cerradas no hay ningún problema. El Hunter tiene un excelente radio de gira. Vamos a subir al sector más antiguo de Capote, donde realmente se encuentran las ruinas de las primeras fases de minería. Bien, arriba ahí en Capote, obviamente se encuentran las instalaciones más históricas, más antiguas. 1700, 1800, ¿no? Hay que indicar que vimos abajo, eran los años 30, 40. Y claro, aquí se ve muy bonito la forma ya rudimentaria de los antiguos sitios, ya muy retrabajado, está claro, porque aquí habían siempre actividades, ¿no? Eso sí, ¿no? Y claro, pero algo se nota y ahí se puede imaginarse las actividades en los otros sectores mineros, como se ve. Ahí está bonito, ¿no? Ahí están algunos pircas típicos, ¿no? Y abajo la planta moderna, digamos moderna, ¿no? Pero aquí los históricos. Eso sí. ¿No? Claro, líneas de casas. Eso sí, tienen otro contexto. Claro. Se nota al tiro, aquí no hay latas. Puro vidrio nomás. Como ya la lata es un evento fatal. Muy bonito ahí con este peldaño ya rudimentario, ¿no? Ahí está. Eso sí es Capote histórico. Claro, como la cercanía de otra minería y de Matare lo alteró considerablemente, eso sí, ¿no? Y ahí se ve bien bonito las construcciones más históricas. Y en todo lado, como hay caminos históricos, senderos, ahí está el antiguo que subió ahí. Excelente. Claro, ahí está. Ahí está el camino antiguo. Aquí algunas casas. Y abajo, claro, las instalaciones modernas. Y ahí sigue el camino. Sigue hacia... Se pierde en la construcción del camino nuevo. Ahí vamos a bajar con una vista increíble, un camino hermoso que muestra un paisaje de millones de colores. Me faltan como 140 kilómetros a Copiapó, un camino bien especial cruzando paisajes especiales. Y al fin, mi cafecito obligatorio. Chao amigos de Rio Virtual 2.cl, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.